Hola alumnos, bienvenidos a otro video más. Esta semana continuamos con el tema de cambios de estado de la materia. Les pregunto, si mantienes un chocolate con tu mano cerrada, este después de un tiempo se derrite, ¿verdad? ¿A qué se deberá que el chocolate se derrita? Tu mano y el chocolate están a diferente temperatura. El chocolate está a temperatura ambiente y tu mano a una mayor temperatura. Por lo tanto, cederá el calor al chocolate y por eso este al final se derretirá. El cambio de estado de una sustancia depende de la energía cinética y de las moléculas que la constituyen. En el estado gaseoso, las moléculas tienen mayor energía cinética que en el líquido y estas a su vez más que en los sólidos. La temperatura determina el cambio de estado físico de una sustancia o en sí de la materia. El aumento o la disminución de la energía cinética de las moléculas es dado por la temperatura, ¿sí? Y es por eso que cambian los estados de la materia. A mayor temperatura, mayor movimiento cinético de las partículas. Recuérdenlo, ya lo vimos en lecciones anteriores. Los cambios de estado que se dan entre la materia son fusión, solidificación, evaporación, condensación, sublimación, etc. Veamos en qué consisten y cómo se producen y cuáles son algunos ejemplos de cada uno de los cambios de estado de la materia que existen. Fusión es el paso de un sólido al estado líquido por medio del calor. Por ejemplo, un hielo que se derrite por acción del sol. Un chocolate, de igual manera, se derrite por acción del calor al ponerlo al fuego. Una vela que está encendida se va derritiendo por acción del calor. Y un helado, al no ser consumido y dejado en el ambiente, se puede derretir. Todos pasan del estado sólido al estado líquido. Solidificación es el paso de un líquido al estado sólido por medio del enfriamiento. Veamos unos ejemplos. La formación de cubos de hielo al meter agua al congelador o el endurecimiento del chocolate. Una vez que está líquido, si lo ponemos en moldes, este se va a solidificar. Vaporización o ebullición. Ambos son procesos físicos en los que un líquido pasa a estado gaseoso. La evaporación solo se produce en la superficie del líquido y a cualquier temperatura. Ejemplo de evaporación es la que ocurre, por ejemplo, cuando se evapora el agua de un lago por acción del sol. No se evapora toda el agua del lago, sería muy complicado, solamente la superficie, ¿sí? Por otro lado, la ebullición se produce en todo el líquido y a una temperatura de 100 grados Celsius. Ejemplo de esto es agua hirviendo en una olla al someterla a la acción del fuego de la estufa. La condensación es el cambio de estado de la materia que pasa de forma gaseosa a la forma líquida. Ejemplo de solidificación son las nubes que caen en forma de lluvia, ¿sí? Están en estado gaseoso y caen en forma de agua, en estado líquido. Otro ejemplo es el vapor de agua de una olla hirviendo que está tapada y el vapor de agua no sale, se estanca en la superficie de la tapa de la olla y el vapor se transforma nuevamente en agua, en estado líquido, ¿sí? Ese es otro claro ejemplo de condensación. Sublimación. La sublimación es el paso de sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido, ¿sí? Claro ejemplo de esto es el vapor helado que sale de tu congelador a la hora que lo abres, ¿sí? Es por esto, este claro ejemplo de sublimación es cuando dejas por mucho tiempo los cubos de hielo en tu congelador y ves que van disminuyendo de tamaño. Hay un proceso de sublimación, ¿sí? Porque están pasando del estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el líquido. Ahora, por último, es la sublimación inversa. Es el paso del estado gaseoso al sólido, sin pasar por el estado líquido. Claro ejemplo de esto es la formación de nieve, ya que la baja temperatura ocasiona que el vapor de agua se convierta en nieve, no necesariamente en agua, sino en nieve. Esto es por acción de las bajas temperaturas. Congelamiento.
Muy bien, con explicación de esta información van a realizar las siguientes actividades. Actividad número 3. Copia la siguiente imagen en tu cuaderno y en los rectángulos en blanco indica de qué fase de cambio de estado de la materia se trata. Si se trata de la fusión, de la condensación, de la solidificación, evaporación, sublimación, etc. Cuando un sólido pasa al estado líquido, ¿qué fase es? Cuando un líquido pasa al estado gaseoso, ¿qué fase es? Cuando el estado gaseoso pasa a líquido, ¿qué fase es? Y cuando el líquido pasa a sólido, ¿de qué fase estamos hablando? ¿De acuerdo? Y la actividad número 4 y última. Copia en tu cuaderno la siguiente tabla y deberás completarla indicando el estado de la materia en el que inicialmente estaba el fenómeno y a qué estado de la materia pasó y el nombre del cambio de estado de la materia o la fase del cambio de estado de la materia. Te dejo un ejemplo. Agua hirviendo. Inicialmente el agua estaba en estado líquido. Al hervir pasa al estado gaseoso. ¿Por qué? Porque hay vaporización del agua. Y el cambio de estado de la materia fue vaporización, ¿sí? O evaporación. El helado derritiéndose al dejarlo en el sol, inicialmente el helado, ¿en qué estado de la materia estaba? ¿A qué estado de la materia pasó? ¿Y cómo se llama la fase que lo ocasionó? Fusión, condensación, evaporación, solidificación, sublimación, etc. Hacer gelatina en moldes, ¿de qué estado a qué estado? Y así con las dos demás. Estas serían las actividades y el tema de esta semana. Hasta luego.